Si tuviera que hacer una lista de cosas que odio, igual me salía un poquito larga. Pero en cuanto a culturismo, bueno, en cuanto a culturismo también. Bueno, una cosa que me toca mucho las narices es cuando se reúnen las personas, bueno, más mayores, ¿no? Con años y tal. No todos, o sea, es decir, tengo muy buena relación con gente del mundillo que lleva años y se puede aprender mucho. Pero me refiero a esto en todos los sectores se da, ¿no? Pero en el culturismo, pues es como que da más rabia. Es el típico sector, ¿no? De 40, 50, 40 no, que yo estoy a punto, 50, 60 años, ¿vale? Que vienen de otra época y siempre un poco decir como que su época es mejor, en su época no se abusaba, que estamos locos, que madre mía. Y yo sin querer un poco, eso que tanto odio, pues yo me he convertido en un abuelo zogueta. Y cuando comento el uso de química en el pasado y en el presente, pues también tiendo un poco a idealizar. ¿Qué he hecho? Pues me he ido a un foro donde la gente, un foro muy antiguo, de hecho me he ido a la parte de 2004, más el CAP, donde realmente y hoy en día sorprende mucho el concepto, pero éramos sinceros, porque realmente aportábamos algo pensando que íbamos a recibir algo a cambio. Entonces, bueno, había un intercambio de información, digamos, sin ánimo de lucro, perfecto. Así que me he ido a 2004 y he visto las experiencias reales de cada persona. ¿Para qué? Para un poco poneros en situación y enseñaros cómo se hacían las cosas en 2004. Ni mejor ni peor, distinto. De hecho, algo básico era el emplear la texto como si fuera un complemento, una base, que es lo que llamamos. Veíamos que los americanos gastaban 7,50, 1 gramo, 1,250, 1,5. Para nosotros aquello era como una ostras, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ciclos, nuestras preparaciones usaban la testosterona como base. 2,50. Bueno, quizá había quien encontraba una ventaja significativa en usar 500 en un stack, junto con otros compuestos, pero eso de pensar en la testo como un compuesto, digamos, del cual se pudiera sacar partido y realmente fuera un compuesto potente en sí mismo, no. Sí es verdad que progresivamente, con el tiempo, se fue adoptando un poquito la noción yankee, y en 2004 ya había quien hacía monopreparaciones solo con testo, pero era raro el que usaba más de 500, y sin embargo, hoy en día a alguien le dices tienes que usar solamente puedes usar testo, 500 no creo que use. De hecho, en la época, en el foro, había gente con físicos impresionantes, muy buenos, muy currados, muy currados, con dosis que hoy en día serían un TRT, 2,50 por semana de testo. Ya está. Es verdad decir que era testovirón, pero bueno, da igual. 2,50 de testo por semana. Físicos increíbles. Eso fue derivando, obviamente, y se fue incluyendo en stacks. Pero ya digo, era raro quien superara los 2,50, 500, la gente más pesada. Hoy en día, de hecho en la época ya oías 1 gramo y era como, madre mía, oíamos de Crash Titus, Crash Titus, un tío que acabó pues, regulín, ¿no? Le dio por matar a su ex o algo así, ¿no? Meterla en un maletero, un tío tampoco estaba muy bien. Y hablaba de gramo y medio, 2 gramos, tal, y nos sonaba como, es mentira, eso tiene que ser una inventada seguro. Y hoy en día vemos que, bueno, que hay gente en el gimnasio que usa eso y más. La testo se ha convertido en en un compuesto, en lugar de ser un compuesto auxiliar, en un compuesto de peso dentro de las prepas. También tiene que ver con que la testo es más barata que el resto de compuestos. Y los españoles, si algo somos, es económicos. Qué bonito, ¿eh? De hecho, esa tendencia que teníamos un poco a usar equivalencias entre lo americano y el europeo o lo español, esto es, si los americanos usan X burradas, pues nosotros hacemos la equivalencia en proporción, ¿no? Nos llevó a usar la Bolderona, que los americanos usaban 1200, 1400 para obtener resultados en la época. Había quien usaba menos, pero bueno, era frecuente. Nosotros, madre mía, 1200, 1400, ¿qué es eso? Hacíamos la equivalencia, 400. ¿Qué obteníamos? Una castaña. Si encima teníamos la versión de veterinaria,
de 50 miligramos por mililitro, claro. Como mucho usábamos 250, 200, porque nos poníamos el ojete como la bandera de Japón. Resultados malísimos. Abolde cogió en Europa una fama terrible. También en parte por culpa de Dan Duchaine, que decía que 1 miligramo de boldenona era tan potente, o uno había de esperar tantos resultados de 1 miligramo de boldenona como de 1 miligramo de nandrolona. Claro, nosotros teníamos, digamos, nandrolona de farmacia, Deca, el famoso Deca. Entonces, claro, es decir, sabiendo cómo pegaba nuestro Deca de farmacia, comprado por nosotros ahí alegremente, y 1 miligramo de bolde, por buena que fuera, pues nos dimos cuenta de que, hombre, igual no era. Entonces, en la época, ya digo, la gente que usaba 400 miligramos de bolde, 600, a partir de 600 había quien notaba ciertos efectos parecidos al primo y demás, pero a la mayoría de gente no le valía la pena. Cuando el primo pasó de 3 euros a costar, creo que 11 por ahí, de repente la bolde empezó a ser más interesante. Esto os lo voy a contar en secreto. Cuando uno hacía una preparación para, digamos, para competir, siempre se nos decía que hacíamos que los europeos éramos buscábamos demasiado la sequedad, la separación. También veníamos de una época en la cual, pues imaginaros, 2004, ¿no? Podéis iros a ver quién ganaba y cómo los campeonatos Olimpia en 2004, ¿no? O sea, que se valoraba en Estados Unidos, la gente que buscaba. Pero es cierto decir que los europeos y los españoles, como especie de europeos que somos, pues un poco tirábamos por ahí, ¿no? Pero también éramos un poco, a la hora de competir, digamos, vieja escuela. Tan modernos que éramos para algunas cosas, que de hecho comentaré en el siguiente vídeo. Tan modernos que éramos, pues para competición aún éramos un poco vieja escuela. Quizá porque parte de los preparadores, gran parte, eran vieja escuela, y en gran parte porque nos parecía una manera lógica de hacer las cosas. En volumen se empleaban cantidades de texto no mucho más altas de las que he dicho, Un competidor podía usar 500 y era más que razonable. Nandrolona, Deca, 400. ¿Había quien usaba 600? Puede ser, pero tíos grandes, y os digo gente que conocía de primera mano, 500 de texto, 400 de Deca, perfecto. Diana, 30, 40, 50, madre mía, qué hardcore, 50, y hoy en día 50, pues sí, o sea, un tío enorme, podía usar 50 y ya está. Y esa era su prepa de volumen. Se ponía, ¿no?, volúmenes de comer mucho, ¿no? O sea, la gente se ponía frondusca. Y luego, en definición, se puso muy de moda. Obviamente había que apurar y que estar securrucu, seco y duro como una piedra. Se puso de moda la combinación de testo más trembo más máster, pero en dosis que hoy en día recuerdan más a las preparaciones que algunos mens de principios ¿no? O sea, de hace 3, 4, 5 años se empleaban para salir a la tarima. Hablo era como un estándar, ¿no? Se usaba lunes, miércoles y viernes, se usaban 75 de tren acetato, bien digo, 100 miligramos de propionato de testo y 100 miligramos de propionato de drostanolona, o sea, de masterón. O sea, 75 de tren, 100 de testo y 100 de máster, 3 veces por semana. Pero hablamos de un tío que podía competir además daba igual, en ese sentido éramos también un poco trogloditas. Daba igual que salieras en menos 70 que en 100, ¿no? La gente solía buscar sequedad, estar seco. Fue la época en la cual la gente empezó a usar cantidades bárbaras, muy altas de inhibidores de la aromatasa, es decir, para presentar un look más duro. Y en las últimas semanas, Wins, que aparte de que estaba disponible en farmacia, encantaba el look, junto a 50, 75, 100 miligramos de Probi. Y hablo de las últimas 2-3 semanas. Eso y una buena diuresis y ya está. Las mujeres en la época, algo de Oxa. La Oxa la teníamos en forma magistral, sin embargo, si los hombres, Oxa se puso de moda, era tanto el primo como la Oxa, salvo en la última época,
¿vale? 2004 no, de luego 2004 aún para competir, a ver, sí, cada maestría tenía su librillo, ¿no? Pero se usaba poco. Sobre todo era para modelos, ¿no? Para gente del mundillo del modelaje, del Calvin Klein y tal. Para competir era como un look muy setentero, ochentero. Me gustaba. Tren, pero, o sea, fijaros qué poquita, ¿eh? Tren, máster y texto, pero en cantidades minúsculas. Esto quiere decir que en nuestra época, que mi época de abuelo cebolleta era mejor. En la parte 2, voy a hacer una segunda parte, veréis todos los errores, todas las gilipolleces, todas las tonterías que hicimos. Y bueno, cada época tiene sus pros y sus contras. Aquí he dicho un poco los pros, ¿no? En plan decir, abuelo cebolleta. Pues en mi época estaban muy fuertes y tal, y se usaban dos cosas. Sí y no. Los físicos también han mejorado. En mi época también empezó a haber GH genérica de calidad y la gente fue subiendo y eso sí que se lo callaban. Eso sí que el tema de GH sí que fue un tema un poco más tabú, ¿no? La gente se lo medio callaba. Pero bueno, tampoco os imagináis, o sea, tampoco os penséis que 4 UIs era una dosis ya en plan de madre mía, me estoy pasando. Y sin embargo, pues hoy en día no es así. Aún así, aun con todo, no quiero idealizar el pasado. La parte 2 será para dar caña al pasado.